Bien, la dilatación lineal, para poder expresar la dilatación lineal vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Y acá expresamos lo que representa cada una de las variables. Por ejemplo, delta L representa el cambio de longitud. L sub F es longitud final, longitud inicial, cambio de temperatura, temperatura final, temperatura inicial y la constante de dilatación lineal, que es lo que vimos en la clase. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los ejemplos para saber cómo encontrar cada una de estas variables según lo pida cada ejercicio. Teniendo en cuenta que la constante de dilatación va a estar incluida en una tabla que yo les presenté también en la clase y lo tienen en el cuadernillo, es esta donde ustedes van a sacar la información. Para el primer ejemplo dice un cable de cobre. Entonces en los datos yo voy a escribir qué material estoy hablando. Estoy hablando del cobre. Y yo necesito la constante de dilatación del cobre. Voy y la busco. Y es de 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius con exponente 1. Dice que él está colgando. Su longitud en un día fresco de 15 grados es de 12.5 metros. Me da la longitud inicial que tiene el cable de cobre, que es de 12.5 metros. Y la temperatura inicial que tiene ese cable es de 15 grados centígrados. ¿Qué valor? Calcula el valor de su longitud en un día caluroso. O sea, voy a calcular la longitud final en un día caluroso, donde la temperatura final sería de 23 grados centígrados. Con estas dos temperaturas yo puedo obtener el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso me daría como resultado a restar 23 menos 15 sería como resultado 8 grados centígrados. Luego de ello, yo voy a proceder a encontrar la longitud final. La fórmula que yo voy a utilizar. Una vez despejada, los valores de la longitud final igual a la constante de dilatación por la longitud inicial, por el cambio de temperatura, más longitud inicial nuevamente. Y lo que hago es sustituir los valores. 17 grados Celsius con exponente negativo, longitud inicial de 12.5 metros. El cambio de temperatura que es 8 grados centígrados, más la longitud inicial nuevamente que serían 12.5 metros. Bueno, eso lo calculamos en clase y dio aproximadamente 12.51 metros. Esa es la cantidad de longitud que se expandió ese metal que es el cobre, porque recuerden que se calentó, estaba en 15 grados y se calentó hasta 23 y por eso se expandió. Vamos a ver otro caso donde no se expande, sino que se comprime, que era el ejemplo número 2. Dice, en una ferretería, una barra de aluminio. ¿Ya? Ok, entonces en los datos vamos a hablar del aluminio. Y la constante de dilatación del aluminio, miremos aquí en nuestros 23 por 10 a la menos 6. Grados Celsius con exponente 1. Dice que esa está a una temperatura inicial de 30 grados centígrados y tiene una longitud inicial de 100 metros. Una vez que se enfría la temperatura a temperatura ambiente, me da otra temperatura, sería la temperatura final de 18 grados centígrados. Determine la longitud de la barra. Vamos a determinar nuevamente la longitud final. Fórmula.
longitud final va a ser igual al cambio a la constante de dilatación, perdón, por la longitud inicial, por el cambio de temperatura más la longitud inicial nuevamente. Recuerden que tenemos que calcular el cambio de temperatura usando las dos temperaturas, esta y esta. El cambio de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial. El cambio de temperatura es temperatura final 18 grados centígrados menos la inicial que son 30 grados centígrados. Eso me daría un cambio de temperatura de negativo 12 grados centígrados. Ok, entonces sustituyo los valores. Serían 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados con exponente negativo. Longitud inicial de 100 metros. El cambio de temperatura negativo 12 más la longitud inicial nuevamente. Se colocan esos valores en la calculadora y obtenemos como resultado 99.97 metros porque se cancelan estos grados. Y listo. Podemos observar que lo que pasó al enfriarse, esa barra de aluminio se contrajo de estar a 30 grados centígrados, cambió a 18 grados centígrados y por esa razón se contrajo. Por eso su longitud de ser 100 pasó a ser 99.97. Y en nuestro último ejemplo dice, una varilla de un material desconocido tiene una longitud. Voy a copiar los datos. La longitud inicial de esa varilla es de 600 centímetros. Y si un metro es igual a 100 centímetros, 600 metros serían igual, perdón, 600 centímetros serían igual a 6 metros. La temperatura inicial que tiene esta varilla es de 29 grados Celsius. Si la misma se calienta, entonces me da una temperatura final de 50 grados Celsius. Alcanza una longitud final de 6.08 metros. Y voy a calcular la constante de dilatación. La fórmula que voy a utilizar sería dilatación lineal igual a la constante de dilatación por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Y voy a despejar para la constante de dilatación, quedándome constante de dilatación igual a la dilatación lineal sobre la longitud inicial por el cambio de temperatura. ¿Tengo el cambio de dilatación? No, pero lo puedo calcular. Restando la longitud final menos la longitud inicial. Entonces mi cambio de longitud sería igual a 0.08 metros. Y también voy a calcular el cambio de temperatura, restando la temperatura final menos la temperatura inicial, obteniendo como resultado 50 menos 29 sería positivo 21 grados Celsius. Esto lo voy a usar y esto también. Entonces, para mí llegar a mi solución y saber cuál es la constante de dilatación, sustituyo los valores. Longitud inicial, 21 grados. Se coloca esto en la calculadora. Y obtengo 6.34 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 porque este exponente, esta unidad la paso a la parte superior y cuando movemos de un lado de una fracción cambia de signo y los metros se cancelan. Esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Y con esto ustedes ya pueden trabajar.